Bueno, yo particularmente pienso que aquellos que se dedican a difamar y a criminalizar a Oscar Camps se pueden ir a tomar por culo directamente. Eso de entrada. Oye, tú mencionabas Lesbos y hay que explicarle, perdona. Es que hay cosas que enervan y mucho, sobre todo cuando hablan de gente que se juega la vida, que se juega la economía y que se juega la cárcel por las cosas que hace Totalmente. para salvar vidas, que es a lo que se dedica Oscar Camps y su gente. Yo creo que hay que diferenciar los medios de información de los medios de comunicación, los medios periodísticos de los medios de partido, los medios más propagandísticos. El problema es que eso no se diferencia a diarios y no se diferencia con frecuencia. De hecho, lo que hace muy bien la base, por ejemplo, de Pablo Iglesias es señalar cómo esas cadenas y esos medios que se dicen neutrales en realidad están alineados claramente con los partidos de la derecha y la ultraderecha en España. Hey, 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 the truth will rise. Sparky whiz back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Frederick neighbor is in town. Oye, a mí, en relación a la forma en la que se hace el periodismo, en distintos países hay algo que me llama mucho la atención. Es como, por ejemplo, en Estados Unidos es muy habitual a ver a grandes medios que piden directamente el voto para un candidato. Es decir, sin ningún tipo de vergüenza, tienen una determinada línea editorial y dicen expresamente pedimos el voto para tal persona. En España eso no es tan habitual, pero en realidad se hace. Se hace de forma encubierta y de forma un tanto asquerosa, creo yo, en muchos medios que hacen public reportajes a diario de determinados candidatos, aunque luego no piden expresamente el voto. Yo, comentabas antes el tema de la efervescencia de movimientos ciudadanos, cómo nace Podemos. Hoy Podemos, el líder de Podemos, acaba montando un medio de comunicación, que hoy es un medio clave, evidentemente, para potenciar a su propio partido. La semana pasada me invitaron a su fiesta de la primavera, estuve en una charla con varios compañeros, entre ellos con Pablo Iglesias, sobre medios de comunicación, movimientos sociales y poder. Y Pablo Iglesias dijo algo que me pareció muy interesante, y es que Canal Red, como no podía ser de otra forma, porque es que es obvio, va a pedir el voto o va a impulsar a Ione Belarra como candidata en la campaña de las próximas elecciones madrileñas, eh, porque evidentemente no va a pedir el voto para el PSOE, ¿no? Pero se adelantó a las críticas, porque sabía que críticas iban a llegar, unas críticas un tanto tontas, el que de repente Canal Red y Diario Red se conviertan en medios que potencian a candidatos de su partido, claro, ¿a quién van a potenciar si no? Y planteó, ¿acaso A3 Media, Mediaset, El Mundo, La Razón, el Grupo Planeta, OK Diario, no van a hacer campaña expresamente por Ayuso, sin necesidad de que digan vota a Ayuso? Ellos lo hacen de forma, al final, mucho más clara y mucho más transparente, porque además también se sabe quién es el propietario del medio, ¿no? Y yo creo que hay algunos en el periodismo o en el pseudoperiodismo que se la dan de honestos, de rigurosos, supuestamente neutrales, y al final o se hacen trampas en el solitario o nos están haciendo trampas a nosotros sobre cuál es su línea editorial y sus filias políticas partidarias, ¿no? A ver, todos tenemos una ideología, todos tenemos una posición, todos votamos a un partido o a otro, podemos cambiar ese partido y decir, no somos monolíticos y tenemos cambios de criterio, creo, sobre todo si tienes un pensamiento crítico, no siempre tienes por qué estar alineado con un mismo partido. Yo creo que hay que diferenciar los medios de información de los medios de comunicación, los medios periodísticos de los medios de partido, los medios más propagandísticos. El problema es que eso no se diferencia a diarios y no se diferencia con frecuencia. De hecho, lo que hace muy bien la base, por ejemplo, de Pablo Iglesias es señalar cómo esas cadenas y esos medios que se dicen neutrales en realidad están alineados claramente con los partidos de la derecha y la ultraderecha en España. Y esto lo vemos evidentemente. Es cierto que ellos no piden, bueno, en algunos casos hasta que te diría que sí que lo hacen, pero no piden abiertamente el voto para un partido, pero al final están empujando en la dirección de ese partido. Nosotros también empujamos en la dirección de partidos de izquierda, pero sí estamos, digamos, en una posición crítica frente a los partidos de izquierdas. Canal Red tiene otra función, que es la función también de apoyar a un partido del que nace, porque el que fue su secretario general es quien lo pone en marcha y nunca han ocultado su filia con Podemos. Carne cruda puede hablar de Podemos, en algunas ocasiones a favor de pues, lo que pretenden o proponen y en otras ocasiones en contra, igual que puede ocurrir con Compromís, con Esquerra, con Sumar y con el resto de fuerzas de la izquierda, con Izquierda Unida, etcétera. Esa creo que es la diferencia. En cuanto a la neutralidad no existe.
Y además, de hecho, Obvio. creo que no debe existir. O sea, un medio de Mm, comunicación tiene la obligación de ser un servicio público y no puede ser neutral frente a la violación de derechos, a la limitación de libertades, a la vulneración de los más vulnerables. Y nosotros ahí tenemos que estar posicionados, igual que podemos estar posicionados a favor de la democracia y en contra de los antidemócratas, a favor de los discursos por la diversidad y la diferencia y la pluralidad y en contra de los discursos de odio. Ahí creo que todos nos podemos encontrar los que creemos en el periodismo y los que hacemos periodismo. Y después ya, pues cada uno tenemos unos intereses diferentes. El interés de Carne Cruda es más periodístico y creo que el interés de algún, bueno, de Canal Red creo que es periodístico en parte, pero también es un medio de partido, creo que eso no se oculta y mm. entiendo lo que dice Pablo Iglesias. Yo lo que pasa que creo que Carne Cruda está en otra posición. Cumplimos funciones comunicativas diferentes. Creo que eso también lo puede entender perfectamente la audiencia. Totalmente. Yo creo que dentro de esa historia de cómo tiene que ser un medio, cómo tiene que ser un periodista, neutral evidentemente no. Y hay gente que confunde neutralidad con honestidad. Si hay una víctima de una violación y un violador, tú no puedes ser neutral. Tú tienes que estar del favor de la víctima y pensando que al violador hay que condenarlo aplicando la ley. Tú tienes que ser honesto en la información que des, no tergiversando, es decir, no manipulando maliciosamente, pero quizás ahí, en esos medios que se posicionan de forma clara, de forma abierta o superficie, yo creo que la clave sería saber quién paga. Porque si sabemos quién paga, es cuando tenemos claro por qué apoyan a unos o a otros, o quizás es cuando te da la idea de que es que ese medio tiene una determinada línea editorial que no está condicionada por mayores o menores pagos de una determinada formación política a través de un gobierno, ¿no? Ya lo decían en The Wire, sigue la pista del dinero. Eso es evidente y de hecho es lo que se criticó fundamentalmente en todo el discurso del 15M cuando se decía televisión manipulación, al final se venía a señalar quién está detrás de los medios, por qué no estáis informando de lo que está pasando. Y esa ha sido siempre, creo, la batalla de la ciudadanía libre y crítica frente a medios que están al servicio de intereses políticos, intereses económicos, fundamentalmente. Y esta yo creo que es la gran batalla del periodismo actual. De hecho, se dice muchas veces que uno de los, creo, avances fundamentales que tendría que haber en torno a las redes sociales, en torno a los medios, es quién está detrás, ¿no? Que haya una transparencia en torno a la propiedad, para que por lo menos, aunque consumas esos medios, pues sepas quién lo está pagando y quién los está haciendo y cuáles son los intereses. Creo que son bastante evidentes. Creo que a poco que uno tenga una cierta formación comunicativa, creo que hay que hacer de todas maneras pedagogía en este sentido, pero que a poco que uno tenga una cierta formación e información, sí puede ver por dónde van los tiros, pero sí que estaría muy bien que se supieran perfectamente, exactamente sí, cuáles son esas líneas que unen, poderes políticos y poderes económicos, cuáles son los entramados económicos y empresariales que están detrás de esas grandes plataformas mediáticas, porque eso ayudaría a entender mucho mejor de qué van muchos de los medios. Por eso creo que son tan importantes los medios independientes. Por eso creo que son tan importantes canales como este, creo que son importantes canales como Canal Red o Carne Cruda o todos los medios independientes que antes citaba, porque frente a esa uniformidad de quienes tienen la mayoría de los medios, que es básicamente el capital, que sirve a intereses conservadores y ultraconservadores, por lo menos, aunque seamos en minoría, representamos una diversidad y una pluralidad. Oye, frente a este discurso desde los atriles y los escaños que hablan de prioridades y de expulsiones que encienden la caldera de las cacerías de grupos ultras como Núcleo Nacional o lo que estamos viendo en Belfast, tú has optado por poner el cuerpo y el micrófono allí donde quema el suelo. Tú decidiste que las migraciones no se entienden en una pantalla, sino bajando al terreno. Te has embarcado con las ONGs de rescate marítimo, has estado en el Open Arms de mi amigo Oscar Camps, has estado en Lesbos y, bueno, has vivido muchas cosas duras que te tienen que cambiar de alguna forma la cabeza como periodista, ¿no? Al pasar de analizar la política migratoria y los discursos que hace la derecha en sus despachos de Madrid y cuando tú estás viendo sobre el terreno a una persona que está sufriendo, que está pasándolo extraordinariamente mal en esta coyuntura, ¿a ti el chip te cambió de alguna forma en esa etapa? Hombre, yo creo que cuando ves las historias de cerca, cuando sales del estudio a la calle y cuando hablas con quienes padecen la realidad, porque a veces no la viven, sino que la sufren, pues te cambia evidentemente la visión.
cuando estamos hablando de todos estos discursos de odio y hemos visto cómo, pues desde la ultraderecha se ha pedido incluso que se hunda el barco de Oscar Camps, se ha llamado negreros y traficantes a quienes están salvando vidas en el Mediterráneo, te hierve la sangre, porque ves realmente que se están jugando el tipo incluso penalmente, estas personas que ayudan en el mar, y se están jugando la vida y la vida de sus hijos, muchas veces de hijos muy pequeños, quienes intentan cruzar ese mar Mediterráneo para llegar a nuestras costas. Y cuando eso lo ves, y cuando ves lo que significa, cuando ves esas montañas de chalecos salvavidas, de zapatos, de jerseys, pantalones que quedan abandonados en las costas cuando llegan, los que llegan vivos, cuando ves esa montaña de humanidad que al mismo tiempo está siendo sepultada por montañas de odio, pues claro que te cambia la forma de verla. O sea, yo cuando fui a Lesbos creo que es una experiencia transformadora porque ahí ves que todas esas noticias de las que estás hablando tienen cara. Y ahí ves a niños pequeños que te rompen el alma porque son como tu sobrina o como tu hijo. Y ahí ves a personas mayores que son como tus abuelos. Y ahí ves, bueno, a gente que se parece a ti, que tiene tu misma cara y que tiene pues tus mismas hechuras de ser humano. Y entonces ya se te quitan todos los palos del sombrajo y se te quitan todas las tonterías y dices, a ver, de aquí lo que estamos hablando es de las vidas humanas, y la vida humana es sagrada, y eso es lo que tenemos que respetar por encima de todo. Y yo cuando escucho además estos discursos de odio, y hemos visto además cómo han cambiado en los últimos años, ¿no? De la solidaridad que hubo con el ahogamiento de aquel niño de Ailán, en las costas precisamente de Lesbos, a el odio que ahora vemos vomitado desde la ultraderecha, creo que hay que recordar todas esas personas que hay ahí, y yo siempre pienso en cómo me gustaría que alguno de estos políticos indecentes que llaman negreros a quienes ayudan y que insultan la dignidad de las personas que intentan llegar, vivieran por un momento, por un solo momento, lo que pasa en cada uno de esos seres humanos. A veces me encantaría que cogieran a Abascal y compañía y los soltaran en un paracaídas en mitad del océano, o en mitad del Mediterráneo, o que montasen en una patera y tuvieran que llegar hasta aquí, o que se viesen en esa situación en la que se ha visto mucha gente y se han visto españoles y españolas no hace tanto tiempo, en esa situación en la que se ven miles, millones de personas cada día. Me gustaría tanto que tuvieran que pasar por esa situación y, sobre todo, recordarle a cualquiera que nos esté escuchando, yo prefiero vivir en un país donde haya muchos Oscar Camps a vivir en un país donde haya muchos Santiago Abascal. Bueno, yo particularmente pienso que aquellos que se dedican a difamar y a criminalizar a Oscar Camps se pueden ir a tomar por culo directamente. Eso de entrada. Oye, tú mencionabas Lesbos y hay que explicarle, perdona. Es que hay cosas que enervan y mucho, sobre todo cuando hablan de gente que se juega la vida, que se juega la economía y que se juega la cárcel por las cosas que hace Totalmente. para salvar vidas, que es a lo que se dedica Oscar Camps y su gente. Oye, que mencionabas Lesbos, hay que explicarle a la gente que has estado en el infierno de Moria, y eso es algo que yo creo que marca también, pero no sé si marca como periodista el hecho de verte cómo la policía intenta que no hables con la gente que está allí, que no hables con la gente que intenta saltar las vallas para entrar en nuestro país por Ceuta, Melilla. Eh, las autoridades que están detrás de estas decisiones de intentar evitar que los periodistas habléis con la gente que viene a tener una vida digna, una vida mejor o a huir de la miseria, de las guerras, de la muerte, a fin de cuentas, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que piensan que nos van a contar? ¿Qué es lo que piensan que vamos a proyectar cuando le ponemos la cámara delante a una de esas personas? ¿Es que tienen miedo de algo? Bueno, yo creo que quienes intentan silenciar a los periodistas o a los activistas tienen miedo de que los activistas y los periodistas cuenten la indigna verdad, la cruda realidad que se está produciendo en nuestras fronteras, que Europa es una fortaleza infame que está no solo maltratando en sus fronteras
a quienes intentan llegar buscando una vida mejor, o sobre todo buscando sobrevivir, sino que está obligando en algunas ocasiones a algunas personas a morir. Está Europa está abandonando en el desierto, o dinero con dinero europeo se está pagando para que se abandone en el desierto a quienes intentan llegar a través de África a España. Pero es que también todos esos barcos que circulan por las costas europeas están provocando muchas veces la muerte de quienes intentan llegar en esas pateras. Es decir, estamos matando a gente. Los están matando con nuestro dinero. Y lo que no se quiere es que el periodista y el activista sean los testigos incómodos de esa realidad. Claro que tienen miedo a que pongamos los micrófonos y las cámaras para que contemos lo que está pasando. Por eso han abierto causas penales contra muchos de los activistas. Por eso intentan acusarles de tráfico de personas. Por eso no quieren que los periodistas entremos en lugares como Moria o intentan que no entrevistemos a quienes están allí sufriendo lo insufrible. Yo cuando estuve en Moria, al final conseguí hablar con el director de uno de los campos, que era una de las personas que yo creo que estaba más quemada por la situación de los que estaban trabajando en esos campos. Y al final acabó confesando, o sea, confesando que Europa había fracasado completamente, que aquellos campos eran inhumanos, que estaban saturados de personas que vivían en condiciones absolutamente indecentes, o sea, vivían entre la mugre, bajo plásticos, con fríos y calores atroces, sin una alimentación adecuada, sin higiene adecuada, sin apenas atención médica. La única atención médica era la de Médicos Sin Fronteras, que es la ONG con la que yo fui, con la que yo pude colarme y entrar un poco más en el interior de la vida en Moria. Pero es que la atención médica que proporcionaba Europa, o Grecia en este caso, pero también Europa, que es la que está detrás de estas políticas, era apenas existente. Estábamos hablando de una o dos personas atendiendo a miles que vivían en situaciones de violencia extrema, porque además, claro, cuando se produce esta acumulación de gente en esta situación tan precaria, lo que se potencian son las violencias más extremas, especialmente las violencias contra los más vulnerables, los menores y las mujeres. Y todo eso se está produciendo dentro de las fronteras de Europa, de la Europa que presume de ser la cuna de la civilización y la gran defensora de los derechos humanos. Pues nosotros con nuestro dinero, desgraciadamente, y en nuestro nombre, se están produciendo las mayores vulneraciones, las más atroces vulneraciones de derechos humanos que se están produciendo en el mundo. Y de hecho, yo hablando con algunas de las enfermeras y enfermeros que trabajaban allí y que venían de otras misiones de Médicos Sin Fronteras, algunas de países extremadamente violentos, me decían que lo peor, que lo más atroz que habían visto, lo habían visto en Moria, que la mayor desesperanza era la que habían visto en Moria, donde se acumulan miles de personas sin ningún horizonte, sin ningún futuro, donde los menores intentan suicidar, porque vienen de sufrir violencias extremas y sufren violencias extremas en el campo, porque nadie les protege y porque no tienen ningún sitio, ninguna esperanza, ningún futuro en el horizonte. Y acaban, pues, intentando quitarse la vida o produciéndose daños, en muchos casos irreparables, en esos intentos de quitarse la vida. Entonces, a mí me decían los que allí trabajaban que no habían visto nada más horrible, habiendo estado en países como la República Centroafricana, el Congo, habiendo estado en lugares de violencias brutales, con las maras de El Salvador, me decían: "Lo peor que yo he visto en mi vida, lo he visto aquí, en las fronteras de Europa". A mí me asquea mucho ver cómo hemos pasado del no caben más al vienen aquí a delinquir, vienen aquí a quitarnos nuestros trabajos, a violar a nuestras mujeres, y digo nuestras mujeres en el más asqueroso, machista forma de expresarlo, que es lo que usa la ultraderecha, ¿no? ¿Cuándo somos nosotros? Y cuando hablo de nosotros hablo del primer mundo, hablo de las grandes multinacionales, las grandes empresas, las que estamos delinquiendo allí donde ellos viven y somos en buena parte causantes de los problemas que ellos sufren, ¿no? Tú, de alguna forma, por cerrar el círculo, tú fuiste al origen de todo, tú viajaste a Senegal y allí documentaste cómo, por ejemplo, la sobreexplotación pesquera de las flotas extranjeras destroza el sustento de miles de familias y obliga a los jóvenes a jugarse la vida en el cayuco hacia Canarias. ¿Por qué crees que los grandes medios tienen tanto problema en explicarnos el origen económico de todo y prefieren comprar esa mercancía averiada de la invasión en lugar de asumir
nuestra propia responsabilidad en el saqueo de sus recursos? Bueno, volviendo otra vez a otro de los temas que hemos hablado en esta conversación, hay que seguir el rastro del dinero y por qué los grandes medios no quieren contar la realidad que hay detrás, ese saqueo, ese expolio, esa explotación de los recursos de los países africanos que después tienen que enviar obligatoriamente a su mano de obra porque allí, desgraciadamente, son explotados y expoliados. Pues precisamente porque muchos de los intereses económicos que hay en esa explotación están también explotando los medios de comunicación, es decir, son los propietarios, son la propiedad de esos medios de comunicación, porque el interés económico es que no entendamos el verdadero ciclo migratorio ni el verdadero ciclo de la riqueza. Yo cuando fui a Senegal, sí presencié exactamente eso, que se había esquilmado y se esquilma sistemáticamente la riqueza de países como Senegal, que son las empresas fundamentalmente europeas, principalmente en el caso de Senegal, las francesas, pero también de otras partes de Europa, las que están enriqueciéndose con esos recursos, en muchos casos explotando a la mano de obra local, que ante la pobreza extrema en la que vive, pues intenta buscar efectivamente un futuro mejor en esos países de donde vienen las empresas que están esquilmando esa riqueza. Y luego, claro, nos extrañamos que quieran venir aquí, pero cuando ves lo que está pasando allí, y sin embargo nosotros fuimos además a una ONG donde lo que quieren es crear riqueza, tanto cultural como material, para los y las jóvenes de Senegal, para que no tengan que emigrar perdiendo sus raíces y a veces perdiendo su vida, porque tienen que correr enormes riesgos para llegar hasta las costas europeas. Y precisamente allí trabajaban, en Gandiol, para intentar que esos jóvenes encuentren un medio de vida en su propio país y encuentren razones culturales para quedarse, razones emocionales para quedarse, porque desgraciadamente a veces no la encuentran. Y lo que les contaban allí es precisamente que en Europa no lo vais a tener fácil. En Europa no os lo van a poner fácil, no se lo estamos poniendo fácil. O sea, no se lo ponemos fácil en sus propios países, donde se esquilman sus recursos, sino que luego, cuando vienen aquí, son recibidos con ese odio. Hey, 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 the truth will